Hoy vamos a tener la segunda parte de la conferencia número 348 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos a retomar donde lo dejamos, pero antes, eso sí, vamos a añadir las últimas noticias que han acontecido en estos prácticamente 3 días, entre la primera parte y la segunda. Y vais a ver una vez más cómo todos los acontecimientos se van precipitando uno tras otro. Pues vamos una vez más a empezar por esa primera sección, la creación de Dios, con un vídeo muy interesante, al menos curioso. Y es que vais a ver a un hombre estadounidense que empieza a tocar el saxofón. Dice que hace 7 meses que ha aprendido a tocarlo, no lo toca muy bien, pero ha aprendido algunas canciones más o menos de memoria. Y aunque desentone un poco, veréis que hace algo. Se va hacia un lugar donde está lleno de vacas, y fijaos porque vais a ver las vacas cómo poco a poco se van acercando, hasta que llega a ver 2 docenas de vacas justo enfrente suyo, disfrutando de este concierto. Okay, I've heard that music can tame the savage beasts, so I'm going to attempt here with the crowd. Actually, this is my first audition for a live audience. We'll see how it goes. They're coming to you. Bien, pues ya lo habéis visto. Se van acercando a medida que van sonando sus notas musicales, más o menos acertadas, y desde luego te sorprende, porque lo primero que piensas es un poco en el flautista de Hamelin, ¿eh? Pero fijaos una vez más, qué poder tiene de seducción la música. Evidentemente no toda y para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo gusto, pero sí hay un algo en ciertas melodías más o menos consideradas normales que atrae. Y ya veis, no iban a él por comida, iban sencillamente a pararse a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta influencia es capaz de ejercerse sobre animales, siempre se ha dicho la música mansa a las fieras. Bueno, claro, depende de la música, porque otra música los puede poner de los nervios y todo lo contrario, ¿no? Pero es lo mismo. Sucede igual la forma de reacción muchas veces con el ser humano. Ante la música se ofrece un tipo de reacción.
Por tanto, una vez más, fijaos en la importancia de a ver qué escuchamos, a ver qué actitud nos lleva a esto, porque evidentemente la música tiene un algo especial que nos atrae. Y de hecho Dios ya lo ha hecho así al ser humano, porque ya en el cielo hay ángeles con sus coros. Otra cosa es la música celestial, que evidentemente no es la misma que la terrenal, ¿no? Pero aún y así, démonos cuenta que esto nos debe servir para hacernos pensar qué tipo de música llegamos a escuchar que puede cautivarnos. ¿Será para bien o será para mal? Bien, una vez dicho esto, volvemos a las profecías de Oriente Medio y con todo lo que esto llega a abarcar a nivel mundial. Y fijaos, desde la última conferencia, la primera parte, hasta ahora, ya se han producido unas 30 víctimas por lo bajo. Es un continuo, ¿eh? Hay gente que cree que como de esto ya no se está informando tanto, pues que en muchos lugares la cosa se ha calmado, pero no, porque ahora además hay tensión en Libia con también Turquía. En fin, la cosa no se detiene, ¿eh? Y una noticia más a añadir a como en los días de Noé, que vale la pena que escuchéis bien, porque es algo que te pone los pelos de punta, porque hemos podido presentar muchas cosas que suenan ya terribles, pero esto dices, ¿aún en nuestros tiempos se está haciendo esto? Y no en un país súper alejado que vivan en miserias, no, en Europa, concretamente en Italia, fijaos en esto, manipulaban a niños para alejarlos de sus padres y entregarlos a otras familias. Si en España habíamos vivido casos ya después de la guerra civil, donde niños nacían y eran llevados haciéndose pasar que habían muerto y se los entregaban a otras personas, esto han pasado años y mirad de qué modo llegan a hacerlo, ¿eh? 6 personas han sido detenidas y 17 están siendo investigadas en el marco de la operación Ángeles y Demonios en Italia, por manipular a niños haciéndoles creer que habían sufrido malos episodios con sus familias para arrebatárselos y entregárselos a otras familias de amigos y conocidos de los implicados. Los acusados llegaban incluso a proporcionarles descargas eléctricas mediante electrodos en las manos para ayudarles a recordar. Según informa La República, en total se tiene constancia de 7 casos. Entre los detenidos e investigados se encuentran psicólogos y terapeutas, movidos por dinero, ya que recibían 135 euros por sesión con los pequeños. El alcalde de la ciudad de Bibbiano, que se encuentra en arresto domiciliario, Andrea Carletti, del Partido Democrático, responsable de los servicios sociales de los municipios del Valle de Enza, la coordinadora del servicio, un asistente social y 3 psicoterapeutas. Casi nada, ¿eh? Varios trabajadores sociosanitarios y educadores tienen prohibido volver a ejercer su profesión y una ONG encargada del servicio de psicoterapia y cursos de formación estaba implicada. Vaya panorama, ¿eh? Pues esperad porque aún viene más. A todos ellos se les acusa de delitos de fraude, abuso de poder, malos tratos a menores, violencia privada, extorsión y malversación de dinero público, entre otros cargos, como el de lesiones gravísimas, ya que algunas víctimas presentan signos de discapacidad y en algunos casos toxicodependencia y autolesiones. Durante una sesión de psicoterapia en octubre en Bibbiano, sin la autorización de los padres, una menor fue sometida a tratamiento sanitario no consentido. Se utilizaba un instrumento de impulsos electromagnéticos con cables que debía sostener entre las manos, presentándole el aparato como una maquinita mágica necesaria para los niños para escuchar las cosas malas sucedidas a lo largo de su vida. Figura en la orden de arresto de algunos detenidos. Esta era una forma de iniciar la sesión hablando de presuntos abusos sexuales. Según los investigadores, en uno de los casos se falsificaron los dibujos de una niña para demostrar que había sido víctima de violencia sexual por parte de la pareja de su madre, algo que nunca se había producido. Además, se han encontrado numerosos paquetes y regalos con notas cariñosas de los padres que nunca fueron entregados a sus hijos. Uno de los padres analiza lo que ha sufrido asegurando que todo comenzó con la separación matrimonial. Los 2 niños pequeños se quedaron con su madre y el mayor de 17 conmigo. Poco después, los asistentes sociales comenzaron a escribir que yo era violento y maltrataba a los niños, separándome de ellos, sin poder verlos.
Cuando vi esas falsedades denuncié todo. Hoy me siento liberado de una pesadilla. Por otro lado, una de las niñas, apartada de su familia en 2016 para ser entregada a una pareja de 2 mujeres, escribía una carta a su padre en la que se hace patente la tristeza de la pequeña. Querido papá, te echo de menos. Espero que nos veamos pronto. ¿Me podrías escribir un mensaje más a menudo? Lo espero con todo mi corazón. Te quiero de forma gigante e infinita. Por su parte, el presidente del Gobierno y el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha exigido que se inicie una investigación sobre las casas de familia que acogen menores, discapacitados, ancianos y personas en dificultad, y los ha criticado asegurando que muy a menudo ganan millones a costa de la piel de niños sustraídos a las familias. Además, Salvini ha asegurado tener muchos indicios de casos falsos de abusos y secuestros con el fin de obtener un beneficio económico. De esta forma se pone en duda el sistema de cuidados infantil con el que 14.000 menores son acogidos por familias o se encuentran en casas de familia. Pero aún hay unos datos más a añadir que aparecen en esta otra noticia. Y nos llega a decir esto: las autoridades italianas han desmantelado una red que manipulaba niños en la provincia de Reggio Emilia para alejarlos de sus familias y posteriormente entregarlos a parejas de acogida por un alto precio. Los menores eran sometidos a un sinnúmero de sesiones de psicoterapia para lavarles el cerebro y hacerles creer que eran víctimas de malos tratos por parte de sus progenitores. Bueno, pues no es poca cosa, ¿eh? Y añade esto: además se ha sabido que entre los cuidadores de los menores se encontraban dueños de tiendas eróticas, personas con problemas psicológicos y padres cuyos hijos se habían suicidado. Finalmente, según reveló la investigación, se registraron 2 casos de abuso sexual en las familias de acogida y algunas víctimas, que ahora ya son adolescentes, muestran signos profundos de incomodidad, drogadicción y gestos de autolesión. Los psicólogos utilizaron técnicas de persuasión para hacer creer a las víctimas que sus padres los lastimaron y abusaron sexualmente de ellos. Por ejemplo, mostraban dibujos infantiles falsos con detalles sexuales añadidos e incluso montaban representaciones teatrales en las que lucían máscaras feas para representar a sus padres como sujetos peligrosos. Una niña afectada dijo al diario italiano que cuando preguntaba por qué ella no podía ver a su papá le decían: ¿pero no recuerdas que dijiste que no lo querías ver? Y en ese momento el psicólogo le explicó: sí, dijiste que no querías verlo porque temías que te lastimara, que podría buscar venganza o que te llevara. ¿Recuerdas el miedo que sentiste? ¿Te acuerdas ahora? ¿Os habéis dado cuenta de qué noticia tan escabrosa? Esto en pleno siglo XXI en Italia, en Europa. Gente que es capaz de hacer esto con niños para ser quitados de sus padres de algún modo. Y además, aunque les causen no solo la separación de sus padres, sino toda esta cantidad de traumas contra los padres, y con todo lo que les repercute después, y todo por un puñado, parece un título de película, por un puñado de dólares, por un puñado de euros. ¡Qué triste! Triste, deplorable, denigrante y todo lo que queráis, indignante. Y esto en nuestra sociedad actual, tan avanzados, ¿eh? Como en los días de Noé, la maldad abundando por doquier. ¡Qué locura! No hay escrúpulos. Por el dinero, da igual si son maltrato para niños como a quien sea. ¡Qué vergüenza! Y tantos años de historia de este mundo donde tanta gente cree que no, nos vamos a ir perfeccionando, vamos a ir aprendiendo de los errores y al final el ser humano lo va a arreglar todo. Ya, hay que ser iluso. Tantos años de historia y que ahora en la actualidad como nunca nos recuerda los tiempos de Noé. Una auténtica desgracia a la humanidad, donde pocos son los que seguirán haciendo lo correcto. Y bien, también ha habido accidentes durante estos días que no hemos hecho la segunda parte. Mirad esto, 10 muertos al estrellarse un avión bimotor en Texas, una avioneta de hecho, ¿eh? Pero han habido lluvias e inundaciones también, al menos 3 muertos y casi 100 hospitalizados en Siberia por fuertes inundaciones. Pero mirad esto, de granizo, una cantidad de granizo como no se había visto nunca, lo achacan, como no, al cambio climático. En México, en Guadalajara, dicen que se convierte en la Antártida debido a una fuerte granizada que en algunos lugares ha llegado a hasta 1,5 metros y hasta 2 metros incluso de altura. Impresionante, ¿eh? Y volcanes, pues mirad, en Papúa,
Erupción volcánica lanza partículas peligrosas que causan enfermedades severas e incluso la muerte. ¿Y cómo ha venido todo? Pues erupción de 2 volcanes en Oceanía, allí en Papúa, que ha obligado a evacuar a 15.000 personas. Imaginaos lo que esto implica, ¿eh? Y con todos los daños que puede ocasionar a niveles de salud y de muerte, por supuesto. A una altura de 18 kilómetros llega a expulsar esa columna de ceniza que puede realmente ser destructiva. Los campos de cultivo, ya os podéis imaginar cómo han quedado, que además dice que desciende sobre ellos con esta ceniza unas diminutas partículas similares al vidrio que pueden dañar permanentemente los pulmones, causar enfermedades e incluso provocar la muerte. En fin, el desastre es tremendo. Y hablando sobre antes cambio climático, Laudato Si, ha habido la reunión del G20, ya ha concluido, y acuerdan respaldar el libre comercio y la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Pero fijaos que en todo esto, que ha acontecido en Japón, en Osaka, ha habido algo también, una reunión donde se evidenció la falta de consenso sobre el cambio climático, ya que Estados Unidos se ha vuelto a desmarcar del acuerdo. Todos se suscriben, pero Estados Unidos sigue desmarcándose. Luego veremos otra noticia relacionada con Donald Trump, que viene a decir lo mismo en otro lugar, y antes de esto. Pero bien, pasemos ahora al tema Vaticano. Por cierto, cuando digo todo lo de Donald Trump y Estados Unidos que se desmarcan del cambio climático, aunque hay ciudades que se quieren añadir allí, etcétera, esto está propiciando que Estados Unidos no se gaste mucho dinero, como están haciendo otros países, para invertir en ese retroceder el cambio climático o revertirlo de algún modo, frenarlo. Y esto hace que Estados Unidos, la economía, pues siga adelante, mientras en otros lugares está siendo perjudicada. Y desde luego ya sabíamos por profecía que Estados Unidos volvería a quedar arriba del todo, siendo el poderío militar y económico número 1 a nivel mundial. Y después va a suceder lo que va a suceder, pero antes debía suceder esto, y así está aconteciendo. Y ahora sí, nos adentramos en el tema Vaticano con más de lo mismo, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? 50 años de máxima depravación revelan abusos en 4 orfanatos de una congregación religiosa europea. Esto en Reino Unido, sacerdotes y monjas implicados. Pero niveles de máxima depravación, la congregación de las Hermanas de Nazaret. Y bueno, si empezáis a ver los datos, una vez más, ya en fin, no sabes ni qué cara poner, porque cuando piensas en las víctimas de todo esto, realmente es terrible. Pero las cosas siguen siendo igual, más de lo mismo. Si queréis los detalles, detened las imágenes y leed las noticias. Pero atención ahora a esto. Ex sacerdote mexicano Alberto Atié dice: para la Iglesia no es relevante el daño a los niños abusados, sino que no afecte su imagen, no la de los niños, sino la imagen de la Iglesia. La Iglesia no tiene manera ni de comprender la problemática de la pederastia ni de explicarla adecuadamente, lamenta el activista mexicano Alberto Atié, que en el 2003 renunció tras 20 años de sacerdocio, negándose a ser obispo a cambio de callar la pederastia del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel. ¿Cómo se explican los abusos sexuales en la Iglesia Católica? ¿Cuál es la diferencia entre los sacerdotes pederastas y los violadores en la calle? Pues hay toda una entrevista donde nosotros solo vamos a destacar aquí algunas frases antes de poneros el vídeo. Dice: el cardenal Ratzinger me dijo: yo te hago obispo si tú te callas y no sigues hablando de esto. Y algunas personas dicen: bueno, este hombre debe mentir. Bueno, pues bastante le han amargado la vida si está mintiendo, ¿eh? Y cómo le está aconteciendo todo. Ya veréis en la entrevista todo lo que llega a contar al respecto. Pero algunos otros dicen: no, Ratzinger, nada, era un santo. Bueno, pues aquí tenéis su declaración. Y hay otras: ni Ratzinger ni Francisco entienden la problemática por sí misma, aunque ambos protegieron y protegen todavía casos de pederastia. Y evidentemente ya sabemos que Maciel Marcial también estaba implicado con Juan Pablo II, por tanto, todos cubriendo lo mismo. Eso sí, legionarios de Cristo mueven muchísimo dinero y eso ayuda a las arcas vaticanas, por supuesto.
Pues aquí tenéis el vídeo. Es aproximadamente, si no recuerdo mal, de una media hora. Pero vale la pena que escuchéis toda la entrevista, porque este hombre dice unas cosas muy claras. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a este su espacio Entrevista. Yo soy Pamela Quebec. Hablar de sacerdotes católicos pederastas no es ninguna novedad, por lo menos no en México, donde si solo echamos la memoria 20 años atrás, traemos a la luz un nombre que todos conocemos, Marcial Maciel. Hoy las víctimas, tanto de este sacerdote como de otros muchos, están hablando no solo en México y en el mundo entero. Y a ellos se han unido voces de activistas que han convertido sus relatos en una realidad. Una de estas voces justamente es la de Alberto Atié, un ex sacerdote que cuando descubrió todos los secretos del Vaticano que se escondían justo debajo de la sotana, decidió quitársela, convertirse en quien es hoy, una de las voces más importantes en contra de la pederastia en México. Y yo te agradezco profundamente, Alberto, que estés con nosotros en este estudio de RT. Igualmente para mí, Pamela, muchísimo gusto y gracias por abrir este espacio. Pues vámonos tendidos. Vamos a empezar justo por el principio. ¿Cuándo es que tú decides hacer del sacerdocio tu estilo de vida? Pues todo comienza dentro de la iglesia y como sacerdote. Yo trabajaba en una de las zonas más pobres y más violentas de la Ciudad de México, que se llama Iztapalapa. Allí habíamos comenzado a diseñar y a crear modelos de apoyo a jóvenes en situaciones de alta vulnerabilidad, de alto riesgo y de alta violencia, porque había pandillas muy severas, muy fuertes. Y creamos escuelas empresa, escuelas de carpintería, una financiera popular, una comunidad de bebés para mamás que trabajaban, una especie de guardería comunitaria que le llamábamos, centros de artesanías, etcétera, ¿no? Y dentro de ese contexto, un grupo de mujeres, como tú y tantas otras mujeres inquietas que hay en el mundo, me hablaron de un tal Juan Manuel Fernández Amenábar, que había sido sacerdote, legionario, fundador de colegios tan importantes como el Irlandés, el Cumbres, fundador y luego rector de la Náhuac de México, una de ellas, ¿no? Entonces, yo acepto ir a hablar con él porque parecía que estaba hablando cosas un poco extrañas, no comprensibles para quienes lo habían acompañado en la vida. Y cuando yo me acerco con él, me doy cuenta que de lo que hablaba era de los abusos que el padre Maciel había cometido, no solo en contra de él, sino de varios de sus compañeros que luego conocí, por lo menos 8 después, en pocos días, cuando celebré su misa de cuerpo presente. Tú eres sacerdote 20 años. Sí. ¿A partir de qué momento te das cuenta de que está sucediendo justamente todos estos abusos al interior de la iglesia? Precisamente con el caso de Juan Manuel, porque en 1997, después de varios años donde yo traté de ver qué se podía hacer al interior de la iglesia, surge la noticia pública de los ex legionarios de Cristo que denunciaban a Marcial Maciel como un abusador, después de que el Papa Juan Pablo lo había reconocido como líder mundial de la juventud, ¿ves? Sí. Entonces, el cardenal Rivera, que en ese momento era mi obispo y era el arzobispo de México, no solo negó esa realidad, sino que los acusó de mentirosos, de inventar y hasta de pagarle al periodista, de haber mentido públicamente, haber sembrado pues la información de manera falsa en un medio, ¿no? Entonces, cuando yo lo voy a ver para decirle que, bueno, obviamente puede haber siempre complots y conspiraciones en las sociedades del mundo, no todo era eso, también había casos reales y yo le llevaba tanto el de Juan Manuel como el periódico de Hartford Courant de Connecticut, donde habían ellos publicado sus testimonios. Y en lugar de escucharme, Pamela, me corrió. Me dijo que todo era un complot, que no había nada de qué hablar, y me corrió. A mí eso fue lo que me causó ya un malestar de por qué un obispo, en lugar de escuchar
a un sacerdote de su equipo, digamos Claro. así, termina descalificándolo inmediatamente sin necesidad de escuchar nada al respecto, ¿no? Te descalifican y entonces en ese momento es cuando decides quitarte la sotana No, o pasa todavía, más tiempo. todavía pasa más tiempo porque yo tenía, digamos, acababa de pasar a ser secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal del Pastoral Social, secretario para la Paz, luego me dieron la coordinación de todo un documento nacional del episcopado. Entonces, obviamente yo tenía actividades de responsabilidad importantes y dentro de eso, los obispos que me habían llamado decían, tú estás con nosotros, tú no te preocupes, tú sigue en lo que vas, ¿no? Entonces, ahí estuve yo viviendo una situación muy complicada hasta que ya el cardenal terminó, cuando yo le entregué una carta al cardenal Ratzinger, terminó diciéndome que se acababa ya todo mi trabajo en México. O sea, no te corrieron, no fue que renunciaste. De hecho, yo puedo decir que me corrió. Me corrió porque me dijo, yo te hago obispo si tú te callas y no sigues hablando de esto. Y yo le dije que no estaba de acuerdo. Esa era la oferta. Y entonces me dijo, entonces te vas de aquí, te vas de la ciudad, te vas del país. Le dije, sí, me voy del país. Afortunadamente, en un sentido, encontré un sabático en Chicago, gracias a un amigo sacerdote, pero ahí me encontré con el caso de Boston, Justamente, que ustedes conocen muy bien. Justamente me gustaría que me hablaras de la primera víctima con la que te topas de frente y te dice, a mí me hizo esto, un sacerdote pederasta. Bueno, la primera víctima que yo encontré de forma abierta que me habló de eso fue Juan Manuel. Después fui encontrando a los otros 8 que sin decirme exactamente lo que había pasado y ni que yo les contara tampoco lo que me dijo Juan Manuel, coincidían las versiones de la forma en la que Maciel abusaba de ellos, los convertía en cómplices y luego algunos de ellos terminaban siendo victimarios también. ¿Quiénes son los otros 8? Los otros 8 que tú recuerdes, a lo mejor vale la pena ir a la historia, como tú dices, está en primer lugar el doctor José Barba. José Barba, que terminó siendo un catedrático en Harvard, doctor en letras y en humanidades y luego catedrático del ITAM, ¿no? Un abogado que se llamaba José Antonio Alarcón, uno que terminó siendo parte del ejército de los Estados Unidos, muy amigo de José Barba, que en este momento ahorita no me acuerdo el nombre, luego un sobrino de Maciel, uno que fue secretario particular de él, Saúl Barrales, en fin, eran 8. Los nombres se me pueden ir por la cuestión del tiempo, pero yo conocí a Juan Manuel y a otros 8. Luego empecé a conocer más, llegó un momento en que en un hotel de la Ciudad de México llegué a identificar cerca de 100 que querían dar su testimonio a Monseñor Scicluna, que fue enviado por Ratzinger, siendo cardenal, para conocer con más detalle, aunque ya tenía muchos conocimientos muy concretos. Estamos hablando de víctimas de violaciones, de abusos sexuales, de tocamientos. ¿Hasta dónde? ¿Cuál era el parámetro de la iglesia? ¿Llegaba con unos a todo, con otros a nada? Bueno, no a nada, sino a cosas más... Pues mira, hoy sencillas, conocemos mejor el modelo que diseñó el padre Maciel, que sigue todavía vigente. ¿Cuál es el modelo del El modelo padre es que él, al mismo tiempo que generaba pequeños soldados fieles e incondicionales de la institución, y por eso Juan Pablo estaba feliz con los legionarios de Cristo, porque eran auténticos soldados incondicionales de la iglesia, Sí. al mismo tiempo eran gente que algunos de ellos eran abusados por él sexualmente, algunos de ellos fueron violados, penetrados por Maciel, otros no, pero todos ellos eran formados en esa escuela del dominio, ¿no? Que es un tema muy importante. Antes del abuso sexual hay el dominio y el sometimiento de la autoridad moral y espiritual del padre Maciel. Él sometió a todos. O sea, todo esto es desde la fe, no desde el miedo. Es la diferencia en los métodos del pederasta que está en la iglesia al que está en las calles de guarda silencio, no le digas a nadie porque voy a matar a tu mamá, a tu papá. Y acá en la iglesia es porque lo digo yo y porque yo soy un representante de Dios en la tierra. Pues mira, yo distinguiría, si te parece, y podemos analizarlo con más detalle, entre aquellos que tú mencionas como violadores o abusadores
ocasionales que están en las calles, que existen en Sí, las calles, depredadores, ¿no? Sí. y buscan la forma de someter violentamente por la fuerza a mujeres o a niños o niñas, a este tipo de abusadores que van sometiendo paulatinamente con manipulaciones de tipo religioso. Claro. Por ejemplo, Maciel decía que tenía dolores muy fuertes en el vientre y que el Papa Pío XII le había autorizado que lo masturbaran. Claro. Él decía que le sobaran abajo en el bajo vientre, pero era una masturbación. Así empezaban los abusos con él. Y después terminaba sometiéndoles a uno de ellos que se llama Juan José Vaca, duró 26 años como parte de su convivencia sexual, hasta que él mismo se da cuenta y decide renunciar a ese modelo que él llamaba de hipocresía, porque por un lado eran muy fieles a la institución, ¿sí? O sea, toda esa parte formal de grandes servidores de la iglesia, como Claro. pretenden serlo, y por otro lado, abusadores de niños. Lo fue el mismo Juan José Vaca, lo es hoy, por ejemplo, un padre que se llama Fernando Martínez, que abusó a unas niñas en 1991 en el Colegio Cumbres de Cancún y estuvo presente ya en otros colegios y en otras ocasiones como una persona que seguramente abusó, pero que no tenemos datos porque si algo logran los legionarios es que no se llegue a las autoridades competentes. Claro, todo queda en el clérigo. Que todo quede adentro de la institución. Ahora vamos a ir con Fernando Martínez, pero me interesa preguntarte algo que me parece muy indicado. ¿En qué parte de la Biblia está escrito que los sacerdotes católicos no pueden casarse, tener hijos, tener una familia? Pues no, más bien te diría que es un poco al contrario en la tradición bíblica, ¿no? En la tradición bíblica permanece y perdura y prevalece, podríamos decir así, el matrimonio como un signo de una bendición de Dios y de una misión en el mundo, ¿no? Luego entonces, no sé... ¿Cómo explicar el celibato? No, exacto, si el celibato no existiera, tal vez la pederastia no se daría en la Iglesia Católica. Yo te diría que el celibato, es decir, como una opción humana de consagrar la vida a algo, y ello implica de alguna forma prescindir del ejercicio de cierto tipo de sexualidad, no solo es en la Iglesia Católica, también se da en los budistas, se da en los protestantes, se da en los ortodoxos, monjes ortodoxos que yo visité en Grecia, por ejemplo, en estos maravillosos monasterios totalmente alejados de las sociedades de su tiempo. ¿Por qué ahí no hay pederastia? ¿O si hay esta escondida? Bueno, es que esa es una muy buena pregunta. No sabemos. Yo te diría que si no tienes un buen control de tu sexualidad, aunque estés casado, puedes abusar de tus hijas, de tus hijos, puedes tener parejas homosexuales. Yo conozco personas casadas que son homosexuales y tienen sus parejas homosexuales, además de su pareja normal, oficial, como su esposa, digamos. Claro, pero aquí estamos hablando de personas que dijeron que se iban a consagrar a la vida de Dios, y dentro de la vida de Dios, en ningún párrafo está escrito que vas a abusar sexualmente de un niño. Exacto, esa es una pregunta excelente. Yo te diría, no tiene ninguna justificación. Tiene una explicación, pero no tiene justificación. ¿Cuál es la explicación? La explicación histórica es que la problemática de la sexualidad en la humanidad como tal, y en particular en los grupos religiosos, pues implica una serie de modalidades diferentes, distintas, algunas de ellas aceptables y otras rechazables, condenables completamente, ¿no? Entonces, las sociedades humanas han ido caminando en la historia para entender cómo vivir su propia sexualidad, no es fácil, y cómo ejercerla dentro de los grupos humanos, la familia, las pequeñas comunidades. En la Iglesia Católica se ha entendido de dos formas. La forma celibataria, es decir, quien decide no ejercer, por lo menos públicamente, oficialmente, la sexualidad, y quien la ejerce dentro de la familia, dentro del ámbito familiar, la esposa, que procrean ambos hijas o hijos y crean una familia, ¿no? Bueno, estas dos formas, en realidad, puedo decirte que no son las únicas. En el mundo de la Iglesia hay sacerdotes que sí guardan su celibato, es obvio. Yo creo que hay personas, hombres y mujeres muy valiosas que consagran su vida a la causa religiosa
evangélica, eso es un hecho, pero también hay quienes tienen, de hecho, un ejercicio de su sexualidad, pero no público ni autorizado, ¿no? Entonces, ¿cuál ejercicio de la sexualidad? Puede ser homosexual, puede ser bisexual, puede ser de abusar de niñas o de mujeres, puede ser de abusar de niños, de niñas y de personas en situaciones de vulnerabilidad, puede ser de abusar también de adultos como seminaristas que son condicionados, como lo hacía Maciel, para ser ordenados tenían que vivir también un sometimiento sexual de su parte, ¿no? Hay un personaje central en la historia mexicana, ya lo mencionaste, el que era el cardenal Norberto Rivera. Él dijo una frase que todos los medios tomaron, seguramente tú la recordarás, si no, la digo casi con exactitud. No toda la culpa recae sobre los sacerdotes, pues hay niños que tientan a sus mayores. ¿Cómo podemos entender esta frase venida del máximo representante de la Iglesia mexicana en su momento, que era Norberto Rivera? ¿Cómo la entendemos? Pues mira, yo primero te diría, esa frase habría que ver cuándo la dijo y en qué contexto. Yo de lo que tengo noticias de él es que cuando el padre que abusó de los niños cuando él estaba en Tehuacán, que se llamaba Nicolás Aguilar, abusó de muchos niños, muchísimos niños, no solo en torno a su parroquia, sino en la Sierra de Puebla. Sí. Él les dijo, miren, el padre lo hace porque está enfermo, no porque sea una persona mala, ¿no? Y ustedes tienen que entender eso. Si ustedes lo divulgan, van a acrecentar el mal. Yo lo que les invito es a que se aguanten y esperen a que se les sane o se les quite esa tragedia o ese daño, ¿no? En el fondo es el manipular la información o las víctimas para reducir el tipo de daño que se comete en contra de ellos. Lo que dijo Norberto Rivera, lo haya dicho o no en ese contexto, lo han dicho otros sacerdotes, obispos, hasta cardenales. Es decir... ¿Y podría ser verdad? ¿Podría ser verdad que un niño tiene la capacidad? No tiene absolutamente justificación, explicación de esa manera. Porque un niño, lo sabemos bien cada vez mejor, y eso me parece magnífico, una niña no tiene conocimiento pleno de la magnitud del acto que va o que puede ser sometida a cometer, ¿no? Y precisamente por eso debe ser protegido. ¿Sí me explico? Claro. Es decir, no hay una voluntad deliberada de la niña o del niño de buscar provocar al sacerdote para que éste en su inocencia y en su entrega a Dios incondicional termine cayendo en manos de un victimario niño. No existe esta imagen. Existe sí la tendencia a querer simplificar, minimizar y manipular la información para quitar el nivel de daño que se comete contra niñas y niños. Papa Juan Pablo, hoy convertido en santo, ¿sabía de la pederastia en el Vaticano? Sabía perfectamente, no solo del caso Maciel, yo tengo documentados, hasta escribí un artículo diciendo, y perdón que te repita el título, no se puede tapar el sol con un beato. Así lo puse cuando se decidió beatificarlo, porque él tenía muchísimos casos que conocía personalmente y que protegió hasta que ya no pudo hacerlo. Es decir, la tendencia de Juan Pablo no era corregir la situación, era mantener el secreto y la reserva hasta ya no poder controlarla. El caso de Boston, por ejemplo, del cardenal Bernard Law, el cardenal Bernard Law fue acusado de proteger 87 sacerdotes que abusaron de más de 500 niños. Él conocía perfectamente y lo hizo rector de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, ¿ves? Entonces eso quiere decir que para ellos no es relevante el daño a los niños cometidos sexualmente por estas personas que tienen conductas depravadas, sino que no se sepa, que no afecte, que no lastime la imagen de la Iglesia. Esto se manejó durante muchos años y estamos en la crisis completa de ello, ¿no? Hoy existen dos papas vivos, que es Benedicto y Papa Francisco, pero con dos mentalidades completamente diferentes, porque Benedicto también se mantenía en este secretismo, en este tratar de ocultar las situaciones que llegaron hasta sus oídos de pederastas.
sacerdotes pederastas. Y tenemos a un Papa Francisco que acaba de promulgar una ley justamente en contra de los sacerdotes pederastas. Es decir, la Iglesia está en una encrucijada. Sus dos principales representantes tienen dos mentalidades completamente distintas. Sí. ¿Y qué pasa entonces con la Iglesia? Exacto. Mi opinión, en lo personal, te diría es que ambos buscaron y siguen buscando cómo controlar los daños, ¿no? Lo que pasa es que la explicación de Ratzinger va más en la línea de la influencia del pansexualismo de la humanidad de los años 60, que lastimaron terriblemente la mentalidad y la teología de la Iglesia. Entonces, el enemigo siempre afuera, ¿no? En cambio, Francisco ha estado vacilando entre problemáticas internas y problemáticas externas. Te pongo el caso de una entrevista que le hicieron de un medio español, Sí. donde le dicen, ¿cómo explica? Le dicen primero, ¿por qué la Iglesia Católica cuida tanto a los pobres? Y inmediatamente va a decir que porque Jesús es el fundador y es el pobre por excelencia. Entonces dice, ¿y por qué la diferencia en el maltrato a los niños? Y entonces le dice, no, es que nosotros nos comportábamos como se comportaban las familias en su tiempo, que era ocultando el problema para que no se supiera. ¿Ves la diferencia? O sea, yo trato a los pobres siempre porque Jesús me enseñó a cuidarlos desde el principio. Bueno, Jesús también lo dijo desde el principio. Cuidado, y el que escandalice a un niño, porque más le vale amarrarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar, que escandalizar a un niño. Pero eso no es considerado tan relevante como, en el caso de Francisco, optar por los pobres y aprender de ellos y pensar en el mundo desde ellos, ¿no? Entonces, eso significa en el fondo que la Iglesia no tiene manera ni de comprender la problemática por sí misma, ni de explicarla adecuadamente, sea Ratzinger que Francisco. Ninguno de los dos la explica adecuadamente. Ninguno de los dos la entiende, aunque ambos protegieron y protegen todavía, porque Francisco sigue protegiendo en Argentina casos de pederastia, Claro. que el día que quieras los podemos platicar. El caso Próbolo es el más relevante porque fue un caso argentino e italiano al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría, el problema de la Iglesia es muy grave, primero porque no entienden de la problemática sexual, que parecería ser su capital más fuerte en el mundo. Sí. Entienden la problemática sexual y se dedican a enseñar y a hablar de ello, ¿no? Contra el aborto, contra el control de la natalidad. Pero si tú estudias a fondo cómo ellos analizan la problemática de la sexualidad, te vas a dar cuenta que en el mismo Concilio Vaticano y un poco antes, en el 62, por un lado, hasta el 68 publican Humane Vitae, condenando el uso de los anticonceptivos. Pero en el 62 publican la Crimen Solicitationis, que es cómo tratar los casos de abuso de niños dentro de la Iglesia. Entonces, ves un poco, por un lado condenan afuera y por otro lado ven cómo manejan los casos adentro, sin que se sepan, porque es un criterio clave en el documento, no causar escándalo. Era una línea estratégica clave, se les reventó en los 80s, 90s. No causar escándalo, justamente por ahí va. Tú has causado escándalo. ¿Te han amenazado? Yo he causado escándalo, yo he sido visto como un enemigo acérrimo de la Iglesia. Sí. Hoy tal vez ya no es lo mismo porque se han confirmado una serie de cosas que yo he dicho. ¿Has sido perseguido? ¿Has sido amenazado? Pues mira, he sido bloqueado por el cardenal Rivera durante muchos años. ¿Traes un golpe? Traigo un golpe aquí ¿Por qué? porque me asaltaron con violencia unos muchachos en el rancho donde trabajamos a favor de jóvenes. ¿Y te en robaron qué? situación. Y nos robaron pues equipo del rancho y equipo personal mío con información que tenía yo. Estaba escribiendo un libro Sí. sobre la pederastia en la Iglesia Católica. ¿Crees que fue un asalto común o fue algo relacionado? Pues mira, yo no me aventaría o me aventuraría a decir, porque no soy experto, pero hay instancias que lo están haciendo, sea en la Fiscalía Especial, la Procuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que formo parte como miembro ciudadano, ¿no? Ellos dicen que hay elementos, los van a valorar, los están valorando,
y van a decir, lo que yo sí te puedo decir es que sí me pegaron de una forma de la que después de semanas sigo pues con molestias, con dolores. Alberto, que te hayas separado de la iglesia no quiere decir que te separaste de la fe. Son caminos totalmente distintos. ¿Sigues creyendo en Dios? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo te diría, en el Dios que sabe de todo esto y guarda silencio, que la iglesia afirma que está encima de todo esto, etcétera, por supuesto que no. Me parece un Dios tremendo, un Dios tipo tirano romano, que le gustaba ver la sangre en el circo y alegrarse de tener a la gente manipulada y sometida en esas experiencias espantosas del circo romano. Ese Dios es totalmente falso. A ese Jesús que dijo ese día, cuiden a los niños, no los lastimen, porque el que los lastime se las va a ver conmigo, y se lo dijo a su comunidad, en ese Jesús sí creo. Y te puedo decir que es el Jesús que me guía en mi vida todavía, a pesar de todo lo que me ha pasado. No es un Jesús común, no es un Jesús que afirma la autoridad religiosa. Pues Alberto, yo te agradezco muchísimo tu labor, tu verdad, y que el camino se mantenga coherente para ti y todas las víctimas. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Alberto, y a todos ustedes les agradezco muchísimo el favor de su audiencia. Yo soy Pamela Quivec y los dejo con toda la programación de RT. Pues ya habéis visto la entrevista. Desde luego es de las que no tiene desperdicio. Y ahora apartado para el ecumenismo. Charis, nuevo servicio internacional para la renovación carismática. 6 y 7 de junio celebran su conferencia internacional, por tanto, esto ya es pasado, ya lo veis. Con motivo de su inicio, Charis organiza en Roma, el del 6 al 7 de junio, una conferencia internacional para los líderes de la renovación carismática católica, en la que participan más de 550 personas. El viernes 7 de junio está previsto el encuentro con representantes de otras religiones cristianas y un momento de oración por la unidad de los cristianos. ¿Os dais cuenta para qué está sirviendo todo este movimiento carismático? Pues es lo mismo que utilizan en las iglesias protestantes, donde creen tener dones espirituales, y esto los une, porque es algo sobrenatural, o eso entienden ellos, y evidentemente muchas cosas sobrenaturales son, pero no del lado de Dios, precisamente. Y esto va a ayudarlos para que hagan precisamente ecumenismo. Desde luego, un plan maestro, una vez más, puesto en práctica. En fin, si queréis más datos, aquí los tenéis, pero desde luego todos trabajan por lo mismo. Fijaos, su objetivo es despertar la comunión entre todas estas realidades a nivel nacional, continental y global, y el estatuto destaca la importancia de difundir la gracia del bautismo en el Espíritu, el trabajo por la unidad de los cristianos, el servicio a los pobres y la participación en la misión evangelizadora de toda la Iglesia. En fin, Laudato Si por todos lados, y además en ecumenismo. Y el Padre Cantalamessa, en la renovación carismática, un camino de continua renovación, allí se presenta, tiene su discurso ante todos, y vamos a destacar algo de aquí. Esta es la situación que el Concilio Vaticano II quiso remediar, afirma Cantalamessa. De esta manera continúa, junto a la dimensión jerárquica institucional, la Iglesia tiene una dimensión neumática y que la primera está en función y al servicio de la segunda. No es el Espíritu el que está al servicio de la institución, sino la institución al servicio del Espíritu. Y recuerda lo afirmado en los documentos conciliares. La fe, hoy como en el tiempo de Pablo y de los apóstoles, no se transmite con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la manifestación del Espíritu y su potencia. Y en eso se basan, porque hacen pasar los efectos que produce el diablo con estas cosas, intentando imitar las cosas que pasaban en el tiempo de los apóstoles, con verdaderamente derramamiento del Espíritu Santo, con todas estas cosas, estos plagios satánicos, que sirven para confundir y que la gente deje la Biblia como base de lleno y solo se muevan por lo que ven, por lo que sienten, por lo que oyen, por lo que notan,
Y así ya van listos. El texto bíblico importa poco, por tanto, ¿a qué van a hacer caso? A sus sentidos. Y Satanás anda que no es maestro en hacer que a través de los sentidos todos sucumban. Y encima les sirve para ecumenismo. Y concluye, solo queda pasar por la definición de la actuación de los documentos a la vida. Y este es el servicio que Charis, en total continuidad con la RCC del pasado, es llamado a hacer a la Iglesia. Termino con una palabra profética que proclamé la primera vez que me encontré predicando en presencia de San Juan Pablo II. Es la palabra que el profeta Ageo dirigió a los jefes y al pueblo de Israel en el momento en que se disponían a reconstruir el templo. Fijaos, en qué momento él elige el dar este discurso y lo pone precisamente como ejemplo justo en este episodio, cuando se va a reconstruir el templo. Ahora sé valiente Zorobabel, oráculo del Señor, sé valiente Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé valiente pueblo entero del país, oráculo del Señor, y a trabajar porque yo estoy con vosotros. Ageo 2:4, esto es un texto bíblico. Sed valientes Jean-Luc y miembros del comité, sed valientes pueblo todo de la RCC, sed valientes hermanos y hermanas de otras iglesias cristianas que estáis con nosotros, y a trabajar porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Fijaos, utilizan movimiento carismático para el ecumenismo y nos lo pone en un contexto de levantar o reconstruir el templo. ¿Veis por dónde va el tema? De un modo sutil, tiene que ver todo en una preparación ecuménica para antes de levantar el tercer templo de Jerusalén. A esto nos están guiando. Y la gente sin darse cuenta, porque todos estos movimientos evangélicos pentecostales carismáticos aceptan que Jerusalén volverá a ser el no va más, y que allí vendrá el Mesías, se instaurará y se reinará en la tierra durante 1000 años por parte de él, junto al pueblo judío que se habrá convertido todo, por acto de milagro absoluto. Y así, todos cayendo de lleno en el gran engaño, la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Creéis que todo esto es porque sí? Lo bien que lo están trabajando es impresionante. Y no me extraña. La mente del diablo, desde luego, será todo lo malo que queráis, pero de tonto no tiene un pelo. Y el Papa también, en el tema de la renovación carismática, corriente de gracia, sean testigos de ese amor. Ya veis si estaba lleno, gente de no solo de la Iglesia Católica, sino de otras denominaciones. Y vamos a destacar algo de aquí, concretamente esto. Estos tres elementos, el bautismo en el Espíritu Santo, la unidad del cuerpo de Cristo y el servicio a los pobres son el testimonio necesario para la evangelización del mundo, a la que todos estamos llamados por nuestro bautismo. Evangelización que no es proselitismo, fijaos lo que aclara, sino principalmente testimonio, testimonio de amor. Mirad cómo se aman. Eso es lo que llamaba la atención de los que encontraban a los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Evangelizar es amar, compartir el amor de Dios por todos. Se pueden crear organismos para evangelizar, se pueden hacer planes pensados y estudiados cuidadosamente. Si no hay amor, no sirven para nada. Mirad cómo se aman. ¿Os dais cuenta qué manipulación? ¿Los discípulos acaso solo predicaban con sus movimientos, con el amor que demostraban? ¿Y no predicaban el Evangelio de Cristo, acaso? Eso es evangelizar, eso forma parte de proselitismo. Y el Papa, ya lo veis como últimamente, no para de negar que no hay que evangelizar de ese modo, sino solo con el comportamiento. ¿Para qué? Para que no haya diferencias y pueda haber ecumenismo. Por tanto, la verdadera doctrina les importa un bledo. ¿Por qué? Porque en la Biblia pone lo que ellos son, lo que hacen y lo que harán, y cómo no son poder de Dios en la tierra, sino todo lo contrario. Pero como los protestantes cada vez se apartan más del guión bíblico, son seducidos, ¿y de qué modo? ¿Predicar no? No, no lo hagas. Solo compórtate como cristiano y ya está. Pues si eso es lo que dijo Jesús, Jesús dice, id y predicad. No dice id y mostraos solo como cristianos. Señores, lo que está diciendo el Papa son palabras satánicas.
es un mensaje satánico y tanta gente le va detrás, católicos y protestantes incluidos, y tantos más. Es una lástima, ¿eh? Porque si no estudiamos nuestra Biblia por nosotros mismos y pidiéndole a Dios entendimiento, nos vamos a dejar arrastrar por todas estas cuestiones. Mirad, más aún, tercer encuentro entre Francisco y Tabadros II, jefe de la Iglesia Ortodoxa Copta. Es un continuo, no paran de trabajar para el ecumenismo. Y ahora, limpieza moral. Taizé, el hermano Alois, denuncia 5 casos de abusos sexuales a menores entre los años 50 y 80. Ya veis que aquí no se escapa nadie. Es un continuo. Y ellos mismos ahora denuncian esto, para hacer limpieza moral, por supuesto. Y también dentro de Vaticano un apartado para Israel. El Papa invita a dedicar 1 minuto a la paz el próximo sábado 8 de junio. Esto ya aconteció. ¿Y por qué? Porque eran 5 años desde el encuentro con los presidentes de Israel y Palestina. Y en ese 5º aniversario pues se encontraron además con el patriarca Bartolomé, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sí, la rusa, ¿eh? No se para de trabajar para conseguir ecumenismo por todos lados. Y además, especialmente con atención a la situación de Israel. Fijaos lo que dice, a las 13 horas estamos invitados a dedicar 1 minuto a la paz. También se podían haber buscado otra hora, ¿no? Tenía que ser la 13, es curioso, ¿eh? Cómo les gusta el 13. De oración a los creyentes, de reflexión para quienes no creen, todos juntos por un mundo más fraterno, gracias a la Acción Católica Internacional que promueve esta iniciativa. Lo promueve ellos y todos se añaden. Y aquí tenéis 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Israel y la Santa Sede. Y de ahí todo un discurso del secretario de Estado, por supuesto. No paran de trabajar para ganar también el tema de Israel. Y lo están haciendo muy bien. Allí terminarán aposentados en Jerusalén, el Vaticano. Y allí habrá el tercer templo de Jerusalén. Y allí aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo y a su lado el Papa de turno, mandando a su lado por encima de todos. Y ya sabemos lo que pasará, ¿eh? Ley dominical, persecución contra el pueblo de Dios que siga fiel al sábado, y volverá Jesús para poner punto y final a esta historia. Y ya sabemos cuándo se cumplan justo los 6.000 años desde la entrada del pecado. Y eso, aunque a algunos les moleste tanto oírlo, acontece en 2031, tal como hemos demostrado tantísimas veces. No estamos diciendo día y hora, solo sabemos que será en la fiesta de tabernáculos, como está profetizado a los 6.000 años, en 2031, otoño. Y bien, me hablo del hemisferio norte. La Tercera Guerra Mundial también aparece en todo esto. Conferencia sobre la paz del cardenal Ouellet por el 75 aniversario del día D, ya sabéis, el famoso día del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, que ya prácticamente ponía el enlace final a la Segunda Guerra Mundial. Y fijaos qué dice. Invitado a participar activamente en la celebración oficial de la tarde del 6 de junio en Normandía, el cardenal canadiense Marc Armand Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, en una entrevista dice esto: estaré presente porque me han invitado a celebrar una conferencia sobre la paz y estoy feliz de participar en este evento, precisamente porque estamos en una situación, como dice el Papa Francisco, de una tercera guerra mundial por partes. Y por lo tanto hay que hacer más para suscitar una reflexión sobre la paz, para invitar a un compromiso más concreto en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la escuela, en el trabajo, para suscitar una cultura de paz, de diálogo, de encuentro, de amor fraterno. Y por eso voy a esta celebración, también para dar mi pequeña contribución. Vamos a ver que también hubo allí el señor Donald Trump y otros dirigentes de los países implicados en ese desembarco. Pero ¿os habéis dado cuenta? Cita al Papa Francisco para hacer referencia a que estamos en Tercera Guerra Mundial por partes. Es curioso, el Papa lo tiene tan claro y tantos adventistas que tenían claro esto en sus movimientos pioneros al inicio, que sucedería esa guerra así en Oriente Medio por esas partes, y ahora resulta que los intérpretes proféticos adventistas lo desestiman totalmente, cuando lo tenemos delante desde hace años y se está cumpliendo. Pues hay que ser
¿Os imagináis ese animal que rebuzna? Pues eso, desechando el conocimiento auténtico profético. Y el Papa lo dice con claridad, y no para vindicar la profecía bíblica, porque él de eso no habla, para nada. Pero con sus palabras ya nos está denotando lo que hay. Y eso es profecía. Qué lástima, ¿eh? Y algunos dicen, ¿y por qué sigues tanto lo que hace el Papa? Pues señores, porque el Papa es el que promovió las artimañas de Satanás de un modo claro, y si no sabemos lo que está haciendo y diciendo, no vamos a enterarnos en qué momento de la historia estamos. En el cumplimiento profético, sobre todo. Y así va la situación, que el pueblo de Dios, que debería estar velando y atento a todo, no hace caso de nada, todo caso omiso. Todo para no obedecer la verdad, todo porque en su corazón la han despreciado, por más creyentes que se digan, y especialmente me refiero a los adventistas del séptimo día, que deberían estar predicando el mensaje del cuarto ángel, Daniel 11 tal cual, y no lo hacen. No dicen ni mu, como las vacas del principio, ¿eh? Oyen mucho, pero no dicen ni mu. Qué triste, qué triste. Y el mundo necesita conocer esto y no se les está diciendo nada. Pero con el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, daremos ese mensaje hasta el fin, con su ayuda, con la ayuda de Dios. Y gracias a Dios muchos están reaccionando y muchos más van a reaccionar. Lo que no hacen ellos, lo hará el remanente de Dios, el remanente del remanente, de lo que queda de ellos, más todos los que se van añadiendo día a día. Aún dice más, fijaos. Así que en su opinión, a pesar del aumento del terrorismo y de todos los conflictos en curso, ¿la paz sigue siendo posible hoy en día? ¿Qué se puede hacer? La paz es posible, pero debemos tomar de las motivaciones no solo de un análisis sociológico de la situación mundial, sino también de nuestra fe. Es nuestra fe la que nos sostiene, porque tal vez viendo cómo va el mundo uno podría caer en la desesperación. Pero la fe nos enseña que Cristo ha ganado la paz para la humanidad, ha ganado la salvación. Y esta salvación no es solo para el futuro, es para la vida diaria de hoy. Y a través de la fe, la caridad y la esperanza, la comunidad cristiana puede llevar el feliz mensaje del Evangelio al mundo y así construir la paz. Es curioso. ¿Y cómo va a dar el mensaje del Evangelio al mundo si no pueden darlo? Dicen, solo tienen que actuar y ya está. Pues con el ecumenismo, evidentemente. Hoy la paz es posible porque vivimos a la luz del Príncipe de la Paz y nos comprometemos como cristianos a seguir sus pasos en el amor a nuestros hermanos y hermanas de cualquier grupo étnico, social o humano que sea. ¿Qué está diciendo? De que ellos son los que van a ofrecer la paz al mundo porque son los representantes de Cristo. Y la paz va a ser posible. Y ¿sabéis? Eso se va a cumplir. Ellos van a conseguir a través de este acuerdo ecuménico a nivel mundial y de este nuevo gobierno mundial que haya paz por un breve tiempo en el mundo. Sí, tenedlo presente, eso va a acontecer en pocos años. Pero después todo va a saltar, porque esa paz de verdadera no tiene nada, no está basada en Cristo ni en su palabra. Está basada en una ficción. Y todo para que ellos vuelvan a coger el poder. Está profetizado y se va a cumplir. Y vosotros, si seguís vivos, lo vais a ver. Y cuando lo veáis, ya podéis prepararos. Pero preparaos y pronto a salir corriendo y aceptar la verdad del mensaje de Dios, porque os va a quedar muy poco tiempo para poder reaccionar. Muy poco tiempo, porque luego viene el punto final de la historia de la humanidad. Y Cristo volverá. Sería bueno que nos fuésemos preparando ya en vez de esperar a tanto, cuando día a día vemos el cumplimiento profético delante nuestro. La Biblia no falla nunca. Y sigue diciendo, el Papa Francisco pidió que Europa vuelva a ser el sueño de los padres fundadores. ¿Cómo puede ayudarnos este aniversario en este sentido? Fijaos lo que está pidiendo el Papa, ¿eh? La Unión Europea nació después del final de los conflictos, como una nueva era de unión para prevenir estos conflictos. Pero los fundadores eran cristianos y la fe era algo concreto para ellos, no solamente una referencia simbólica, sino una inspiración real. Bien, aquí habría que añadir algo más. Es cierto que había católicos entre ellos, pero también gente de sociedades secretas, en las cuales estaban vinculados ellos mismos. Y de esto no se dice nada.
¿Ellos no lo saben acaso? Pero sigue diciendo esto. El Papa Juan Pablo II insistió en esto, en las raíces cristianas de Europa. Ya viene del Papa Juan Pablo II, ¿eh? El Papa Francisco regresa al mismo tema. Las raíces espirituales, una cultura y una convivencia no pueden basarse solo en afinidades culturales. Deben estar fundadas en valores espirituales, que son la fe en la palabra de Dios, la vida de los sacramentos de la Iglesia Católica. Todos estos son valores básicos que alimentan la comunidad, la fraternidad, y no se puede pensar en el futuro de Europa sin tener como ideal la fraternidad, como recordó el Papa al dialogar y firmar la Declaración sobre la Fraternidad Universal en Abu Dhabi con el gran imán de El Azhar. Por tanto, ¿qué están diciendo? Que Europa debe volver a las raíces cristianas, pero ¿cristianas en general? No, católicas. Católicas. ¿Y qué decía la profecía? Que el papado cogerá el poder en Europa otra vez. Y hay gente que dice, eso es imposible. Pues lo están preparando, señores. Y si nosotros no vemos los movimientos que hacen para conseguirlo, no nos vamos a enterar de nada. Una vez más, ya no me hago referencia a todas las religiones que hay en este mundo y tantos protestantes y demás. Me estoy haciendo referencia directa ahora a los adventistas. Vosotros sabéis que por profecía esto estaba escrito que iba a acontecer. Vosotros sabéis que esto era un cumplimiento que estábamos esperando y pronto ya vemos cómo se va a trabajar para conseguirlo del todo. ¿Y aún no vamos a decir nada al mundo? ¿Aún seguiremos callando y diciendo, no, nada, muy bien, juntémonos con el papado, podemos ir a saludarle, a darle medallas de oro, lo que haga falta? ¿Podemos seguir participando del Consejo Mundial de Iglesias y el ecumenismo? Señores, decidíos, o servís al Señor o servís al otro Señor, pero no podéis tener un pie a cada lado. El mensaje se os está dando clarísimamente, y 20 millones de adventistas deberían estar dando la voz al mundo y no lo hacen. Ya va siendo hora que si estáis ahí, no participéis de eso, y digáis las cosas claras, y cuando pidáis a vuestros dirigentes que vuelvan a lo que decían los pioneros, ya sabéis lo que os espera, os vais a ir a la calle. O os calláis o os vais a la calle. Pero vais a estar con Dios. ¿Queréis vuestro nombre escrito en el libro de la vida del cielo o en los registros de una iglesia? Pensároslo, ¿eh? Os estáis jugando vuestra salvación y por vuestra culpa mucha sangre puede ser perdida. Bien, sigamos, apartado también ahí dentro para Rusia. Putin regresa al Vaticano. Será por tercera vez con el Papa en el mes de julio. Vamos a ver el vídeo. Será la tercera vez que se produzca este saludo. Vladimir Putin regresa al Vaticano. Se verá con Francisco el próximo 4 de julio. En sus encuentros con el Papa, el mandatario ruso ha destacado siempre por no llegar puntual a su cita. La primera vez que se vio con Francisco fue el 25 de noviembre de 2013, cuando se reunieron durante 35 minutos. La segunda fue en junio de 2015 y departieron durante unos 50 minutos. En esta ocasión, el presidente de la Federación Rusa llegó al encuentro con más de una hora de retraso, pero el Papa lo recibió igualmente con una sonrisa. Tal y como sucedió en esta última ocasión, es muy probable que los temas sobre la mesa vuelvan a ser la guerra olvidada de Ucrania y la situación en Oriente Medio, donde Rusia ha adquirido un gran protagonismo, sobre todo en Siria. La visita de Putin es especialmente relevante esta vez. Se verá con el Papa un día antes del encuentro de Francisco con el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, y todo su sínodo permanente. El Papa los ha convocado a Roma precisamente para hablar de la guerra en Ucrania, que desde 2014 se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas. En la contienda se enfrentan las fuerzas ucranianas a separatistas prorrusos apoyados por Moscú.
Francisco es prácticamente el único líder mundial que recuerda el sufrimiento provocado por este conflicto. Hace unos meses envió 16 millones de euros en ayuda humanitaria para la población que está atrapada en el fuego cruzado. Aunque será su tercera reunión, será la primera vez que el Papa y Putin se vean tras el encuentro en Cuba de Francisco con el patriarca de Moscú, Kirill, que marcó un nuevo comienzo tras casi 1000 años de enemistad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, predominante en la Federación Rusa. Vladimir Putin visitará el Vaticano por sexta vez. Se vio con Juan Pablo II en 2 ocasiones, una con Benedicto XVI y esta será la tercera vez que se encuentre con el Papa Francisco. Ya lo veis, será la sexta vez que visita el Vaticano. Ya habrá visto a 3 papas distintos el señor Putin. Y fijaos una vez más, esto será el día 4, hoy es día 1, en 3 días se va a producir este encuentro, y el día anterior, ya habéis visto, con la Iglesia Ortodoxa, que tiene que ver con el tema de Ucrania, tiene que ver con ese posicionamiento de Rusia allí, y tantas cosas más, con todo lo que esto implica a nivel mundial, porque ya sabéis que detrás también está implicado Estados Unidos, etcétera, etcétera, grandes intereses. ¿Qué está intentando hacer el papado? Una vez más, no solo mediar con Rusia, trabajar para poder entrar en Rusia. Hoy mismo leía una noticia de cómo se trabaja para que el Papa vaya finalmente a Rusia, pero de momento no es una cuestión, dicen, solo de Putin, sino que necesita la aprobación de la Iglesia Ortodoxa rusa, de la cual ya habéis visto también en el vídeo como ya hubo un acercamiento anterior, y seguirán trabajándolo. Y recordad, Rusia y China van a ser minados por el papado al punto que finalmente van a sucumbir, durante un tiempo, eso sí, solo un tiempo, pero van a sucumbir. El Papa es el líder moral, ya habéis visto, es el que envía dinero a Ucrania cuando ya la gente parece que no habla de eso, cuando han habido ya 10.000 muertes desde esa guerra. Y sigue. El líder moral, por supuesto. Qué bien trabajan, ¿eh? Y mirad, por la paz. Ahora es cuando podemos mostrar el vídeo de se cumplen 5 años de la oración por la paz del Papa con los presidentes de Israel y Palestina. Ya veis, es un líder moral indiscutible. A los ojos del mundo está buscando la paz por todos lados. Lo hemos visto con el tema de Ucrania, con Rusia, la implicación que hay. Lo estamos viendo también en el tema de la zona de Israel y Palestina y en tantos otros lugares, ¿eh? Es el único líder mundial que está haciendo esto. ¿Le van a dar también el Nobel de la Paz al final? Bueno, la verdad es que ya veis cómo están trabajando. Una apariencia perfecta de bondad donde todo el mundo va a sucumbir durante un tiempo, como os decía, eso sí. Líder moral. El Papa Francisco pone freno al negocio en el santuario de Lourdes, aquí en el Pirineo francés. ¿Y por qué? Ya sabéis que allí se vende de todo. Entonces él dice que esto ya no puede ser más, porque se está haciendo un puro negocio y que se tiene que recuperar un poco el espíritu anterior a lo que se hacía allí, que haya sobre todo eso, la acentuación en la primacía espiritual, en vez de ir a buscar el tema financiero. Una vez más, fijaos, hasta es líder moral ahora en esto, dentro de los suyos. Mirad precisamente el vídeo donde trata de esto. Bueno, ya lo veis, hay para todos los gustos, las entrevistas son claras. En fin, una vez más, líder moral. Otras personas, incluso siendo católicas, ya veis hasta qué reflexión llegan a hacer, pues que empiece por el Vaticano, ¿no? Próximos viajes papales, va a haber varios. Mirad, primero Irak. Francisco anuncia que le gustaría viajar al país el próximo año. Estamos hablando de Irak, en concreto. Bueno, aún no hay confirmación oficial, pero todo apunta a que puede ser. Cuando el Papa dice que es su voluntad, pues seguramente eso se va a hacer, En fin, hay más viajes papales que se van a hacer en Mozambique, Madagascar y Mauricio del 4 al 10 de septiembre. Esto ya está confirmado también, Y una acusación. Ex embajador del Vaticano acusa al Papa de mentir sobre casos de abusos sexuales. Bueno, recuerda un poco la entrevista que hemos visto antes, Según el exarzobispo Carlo María Viganò, el Papa Francisco sabía de los abusos sexuales cometidos por el excardenal Theodore McCarrick, ahora destituido de su cargo. Él lo acusa, dice que él lo sabía y se hizo
el sueco. ¿Entendéis esa expresión? Como si él no supiera nada de nada. Y sigue la polémica, para variar. Pero fijaos, antes os lo decía y ahora una vez más, van a por Europa. El Papa dice, el cristianismo debe influir positivamente en la vida moral pública. ¿Cuántas veces estamos viendo que están llamando a la gente católica que se posicione a nivel público para empezar a cambiar el patrón mental de la gente, el rumbo de la sociedad y el rumbo a nivel político? La enseñanza y el testimonio del siervo de Dios, don Luigi Sturzo, no deben ser olvidados, sobre todo en un momento en que la política debe ser previsora para afrontar la grave crisis antropológica, la primacía de la persona sobre la sociedad, de la sociedad sobre el Estado y de la moral sobre la política, pero también la centralidad de la familia, la defensa de la propiedad con su función social y su libertad, la importancia del trabajo y de la paz. Son valores que se basan en el supuesto de que el cristianismo es un mensaje de salvación encarnado en la historia, que se dirige a todo el hombre y que debe influir positivamente en la vida moral, tanto privada como pública. Está haciendo una reflexión de lo que ha escrito él en Laudato Si. Por todos lados, ¿eh? El poder político debe verse influido por la cuestión moral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debe haber un cambio de planteamiento a nivel político. Y eso sí, centrado en lo que ellos dicen. Y hace incidencia en la familia, en el trabajo. Y ya sabéis que cuando se habla de familia y de trabajo, tiene implicación de domingo como día de reposo para el bien de todos, ¿eh? Eso está en Laudato Si, no lo olvidéis, porque eso es lo que se va a imponer finalmente contra, una vez más, la palabra de Dios que dice que el sábado es el día de Dios, no el domingo. Y encima dice esto: así el Papa Francisco se dirigió en un mensaje a los participantes de la conferencia de Caltagirone, en la provincia de Catania, con ocasión del centenario del llamamiento a todos los hombres libres y fuertes de don Luigi Sturzo, acto fundador del Partido Popular Italiano. ¿Os habéis fijado? Fundador de un partido político, ¿eh? Y manifiesto de la participación de los cristianos en la política después del non expedit. Un aniversario importante para la historia de Italia y de Europa, explica el Papa, que es también una oportunidad para reafirmar el valor y la pertenencia de la llamada y su previsibilidad entre los pueblos a través de un nuevo diálogo cultural y social que inspira, hoy como ayer, los firmes principios del cristianismo. ¿Qué, van a ir por Europa a por ellos? Vaya que se lo van a hacer, ¿eh? O sea, por nosotros, que somos los que estamos en Europa. El centenario es también una oportunidad para reflexionar sobre la concepción cristiana de la vida social y de la caridad en la vida pública para el sacerdote siciliano. La tarea de informar la vida social y política de manera cristiana, escribe el Papa, pertenece sobre todo a los laicos cristianos que con su propio compromiso y con la libertad que les corresponde en este campo, ponen en práctica las enseñanzas sociales de la Iglesia, elaborando una síntesis creativa entre fe e historia que encuentra su punto de apoyo en el amor natural vivificado por la gracia divina. Por tanto, acción social de la Iglesia, que también tiene que ver con sindicatos, no solo Cáritas y demás, ¿eh? Por todos lados van a trabajar para instaurar su línea de pensamiento, lo que ellos quieren. Y el papado volverá a mandar de lleno en Europa. Y todo el mundo en pos de la bestia, porque no solo va a ser Europa, ¿eh? Todo el mundo va a sucumbir durante un tiempo. Ya veis también Eslovenia. Francisco recibe a Marjan Šarić, primer ministro de la República de ese país, de Eslovenia. No se escapa nadie, ¿eh? Y otro próximo viaje papal, fijaos cuál, Japón. El Santo Padre podría visitar Hiroshima y Nagasaki en noviembre. ¿Y qué pasó en Hiroshima y Nagasaki? Dice que es una peregrinación de paz, porque si antes hemos visto que se hablaba del día D, del desembarco de Normandía, también alguien participó en la Segunda Guerra Mundial y era Japón. ¿Y qué pasó allí? Bombas nucleares, se dice, sobre Hiroshima y Nagasaki. Y allí, evidentemente, ahora las cosas han cambiado mucho con el paso de todos estos años, pero se recuerda que ahí se terminó prácticamente la Segunda Guerra Mundial para toda esta gente. Y allí ahora es un momento crucial para hablar de paz, ¿cómo no? Y el Papa hace incidencia en que quiere ir a Japón. ¿Y por qué Japón?
Ya sabéis, en Japón hay algo que suele ser habitual y es que no son precisamente muy cristianos. Mirad qué nos dice en todo esto de aquí. En cuanto al cardenal Tomás Aquino Manio Maeda, arzobispo de Osaka, quien nació en la archidiócesis de Nagasaki y también fue pastor en Hiroshima, las dos ciudades del martirio de la locura nuclear, declaró al Observatorio Romano el 20 de julio de 2018 en una entrevista donde habla sobre el papel de la Iglesia en un Japón cada vez más secularizado. Finalmente, el 8 de febrero de 2017, el Papa Francisco elogió la beatificación del mártir samurái Takayama Ukon, que vivió entre 1552 y 1615, que había tenido lugar el día anterior en Japón, un ejemplo de fortaleza en la fe, dijo. O sea, un samurái que terminó siendo mártir porque, bueno, aceptó el catolicismo. Luego veremos algo más sobre los samuráis, pero antes, Estados Unidos, Corea del Norte. ¿Ya lo habéis visto? Ha sucedido algo tremendo para la imagen pública, Donald Trump ha ido a un lugar, después del G20, a Corea del Sur, pero juntándose en la frontera, justo en la zona desmilitarizada, con el líder de Corea del Norte, que además cruzan hacia su territorio y se ha convertido, foto oficial ya, iba a pasar directamente a la historia, el primer presidente de Estados Unidos que penetra en Corea del Norte. Un gran acto y símbolo de paz. El Papa saluda un nuevo paso hacia la paz para el mundo entero. Y todo esto por lo que os decía antes. Saludo a los protagonistas, orando para que este gesto significativo constituya un nuevo paso en el camino hacia la paz, no solo en esta península, sino en favor de todo el mundo. El encuentro ha tenido lugar en Panmunjom, cerca de la línea de demarcación entre las dos Coreas. Los dos líderes intercambiaron un histórico apretón de manos y Donald Trump simbólicamente dio unos pasos en el territorio de Corea del Norte. Todo esto y el papado, evidentemente, a favor de toda esta cuestión, porque tiene que ver por la paz del mundo. Fijaos cómo Estados Unidos y Vaticano tan de la mano van. Y ahora, de hecho, ya nos adentramos dejando línea Vaticano en línea Estados Unidos. Con un vídeo de lo que antes os decía sobre el día D, Trump acompaña a Isabel II y lee una oración durante el aniversario del desembarco de Normandía. Lee una oración. Esto no lo hacen los otros líderes políticos, Lo hace Donald Trump, el líder de Estados Unidos, una vez más conectando todo con la cuestión divina. Interesante, porque nos estamos dando cuenta hacia dónde va Estados Unidos de lleno. La moral, la religión, otra vez. Y eso va a llevar sus consecuencias. Vamos a ver el vídeo. Y también allí Donald Trump negó el tema del cambio climático. ¿Os habéis fijado? Entonces lo decía en otro lugar, iba a aparecer, pues ya lo veis. En fin, sigamos. Al menos 12 muertos y 10 heridos tras un tiroteo en Virginia Beach. Lo típico ya de Estados Unidos, Y mirad también esto, la guerra comercial hace que muchos países tengan que hacerse sumisos a los intereses de Estados Unidos. Vamos a ver un analista internacional que habla sobre esta cuestión y de la repercusión que esto puede tener en muchos países. Y el analista internacional Alberto García Watson sostiene que tras el reciente encuentro con Mike Pompeo, las autoridades alemanas se sienten limitadas en sus intenciones de apoyar a Irán y así contrarrestar las sanciones norteamericanas. Obviamente ha sido muy tímido realmente la expresión por parte del ministro de Asuntos Exteriores alemán en la idea, en el proyecto de mantener vivo el acuerdo. Realmente se habían puesto muchas expectativas sobre esta visita, incluso se hablaba de que Heiko Maas iba a ser el salvador, la salvaguarda y el salvador realmente del acuerdo nuclear de 2015. Pero, como digo, él ya tuvo un encuentro con Mike Pompeo hace unos días donde le leyeron la cartilla y donde le bajaron la línea de lo que realmente la Unión Europea puede hacer. Hemos visto que la guerra comercial que Estados Unidos mantiene en todo el mundo está propiciando que muchos países tengan que definitivamente hacerse sumisos a los intereses norteamericanos porque las amenazas norteamericanas pueden hacer muchísimo daño a la economía global, a la economía mundial.
y, como digo, Alemania es un socio preferencial de Estados Unidos y Estados Unidos definitivamente puede poner realmente en riesgo ese contacto comercial tan importante que Alemania tiene como socio preferencial fuera de la Unión Europea. Bueno, pues evidentemente esto va a afectar no solo a Europa, a otros países en general. Ya estuvimos mostrando en la primera parte, parece ser que se huele otra crisis. La policía de Nueva York ante una crisis de salud mental. Esta no es económica, es de salud mental. 3 suicidios en 2 semanas. ¿Pero de quién? De los agentes de policía misma. ¿Qué está pasando? ¿Ellos mismos suicidándose? Pues da que pensar, Y ahora apartado para control. Confirman que los alemanes podrán utilizar el iPhone como DNI virtual, el documento nacional de identidad. Y así se suma a lo que hacen Reino Unido o Japón. Ya no solo va a servir para pagar, sino también como documentación. Fijaos cómo cada vez más todo se concentra en un solo aparato. Qué fácil será después también, si es necesario, pasarlo en un chip. Y así pones todo de ti allí. Y servirá para todo, porque además será tan fácil llevarlo encima, que ni lo notarás. El Pentágono dispone de un láser que puede identificar a una persona a 200 metros por su latido cardíaco. Vaya, aquí ya no se está escapando nadie, hasta el punto en que, imaginaos, a 200 metros pueden saber que eres tú porque hay un aparatito que es capaz de detectarte por tus latidos del corazón. Esto solo implica un problema, que es necesario que tengan una relación de cómo son tus latidos, que son únicos, Pero ya veis cómo lo están haciendo todo para ir cada vez cerrando más el círculo. Y atención también a esto, dibujos animados. Dragon Ball Super muestra las escenas de lucha más lentas que en Japón para evitar ataques de epilepsia. Es fuerte, porque ya se dieron casos en que al hacerlo, según se mostraba originalmente en esos dibujos animados, esos fogonazos, esos cambios de colores tan seguidos, provocaban en algunos niños ataques de epilepsia. Y ahora pues se están tomando medidas para que esto no pueda hacerse y que por tanto los niños no entren en este estado. Pero ya veis, a través de cuestiones visuales, lo que son capaces de poder provocar. Y por desgracia tanta gente dejando a sus hijos delante del televisor y así están entretenidos. Y eso por un lado, aparte el contenido de los dibujos, porque todo esto va de demonios absolutos, de poderes satánicos. En fin, qué triste, Y los padres, venga, así los niños no molestan. Pues los estáis llevando al terreno de Satanás y encima para terminar mal, físicamente. Vaya panorama, Y antes hablábamos de samuráis, pues mirad en esto sobre el lado oscuro, esta noticia. Antiguo manuscrito revela los secretos de las habilidades sobrenaturales de los samuráis. Y Itzo Itosai, guerrero japonés del siglo XVII, que ganó cada uno de sus 33 duelos, legó a sus discípulos una docena de reglas para hacerse invencibles. Y aparte de todas esas reglas, hay algo que quiero destacar aquí. Fijaos en esto. Por otro lado, las oraciones son vagas y difíciles de entender. Una de ellas afirma que un samurái debe dibujar en sus palmas caracteres sánscritos, incluyendo la figura de Oni, un tipo de demonio. Shahan agrega que estas oraciones representaron algún tipo de autohipnosis o rituales de meditación. Esto es más que esto, es invocación de demonios. Por eso podían ser guerreros de tanta élite, porque no solo era una cuestión humana, era cuestión vinculada también, ya veis a qué, como en tantas cosas de artes marciales, Y tanta gente no tiene ni idea y todas estas cosas les encantan. Pues esto es lo que hay detrás, cuestión demoníaca. Y mirad esto. Estuvimos hablando de este señor, el señor Juan Guaidó, de Venezuela, como alguien que estaba siendo movido por los jesuitas, allí había estudiado, allí se había formado totalmente, pero es que además, masón, aquí tenéis, de venezolanos en Estados Unidos, en USA,
publican foto inédita de Juan Guaidó en la masonería. Le doy las gracias a la persona que me lo ha pasado, porque una vez más ya vemos los movimientos que hay por detrás, quienes mueven tantas cosas, ¿eh? Y ahí lo tenéis. Bueno, no es el único personaje conocido en la masonería que ha actuado en Venezuela. También veis a la persona que está en medio de esta fotografía, que también fue la persona que se sublevó y ya sabéis cómo terminó, pertenecientes a logias masónicas. Dicen que claro, que como luchan por la libertad, pues hacen todo esto. Pero fijaos, unidos siempre ¿a quién? A Estados Unidos y también a otros movimientos religiosos tipo Vaticano, ¿eh? Por tanto, ¿qué hay detrás de todo? Pues vamos a lo mismo, que trabajan conjuntamente unos y otros. ¿Con esto estoy dando el beneplácito al señor Maduro? No, porque ya hemos visto también en qué ámbitos se ha movido y sus vínculos económicos con Vaticano, etcétera, etcétera. Total, que todo es una auténtica porquería, señores, auténtica porquería, porque manipulan todo para llevar al mundo a lo que quieren. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Y bien, apartado ya para Israel. Palestino abatido al tratar de saltar la valla de seguridad en Cisjordania. Y bueno, no es el único caso, ha habido más muertes al respecto, ¿eh? Israel tendrá por primera vez un ministro gay. ¿Cómo están cambiando las cosas, eh? Esto suena impensable, o sonaría impensable hace un tiempo allí, pues ahora ya lo veis, es un hecho. El embajador de Estados Unidos en Jerusalén afirma que Israel tiene derecho a retener algunas partes de Cisjordania, con lo cual las declaraciones de David Friedman que consiguieron pues liarla una vez más. Dice, bajo ciertas circunstancias creo que Israel tiene derecho a retener algunas partes de Cisjordania, pero es poco probable que todas. Al mismo tiempo, Friedman se negó a comentar cómo responderá a Estados Unidos si Netanyahu se anexiona territorios de Cisjordania de manera unilateral. Realmente no tenemos una opinión hasta que entendamos cuánto, en qué términos, por qué tiene sentido, por qué es bueno para Israel, por qué es bueno para la región, por qué no crea más problemas de los que resuelve, aseveró el embajador. Estas son todas las cosas que queremos entender y no quiero prejuzgar. Y ahora, además, esto. El embajador de Estados Unidos rompe un muro al inaugurar una ruta arqueológica israelí bajo un barrio palestino de Jerusalén Este, porque Jerusalén Este está controlada por los palestinos. Pero mira por dónde, justo debajo de ese barrio hay una calle, una ruta arqueológica, que era utilizada en los tiempos del Segundo Templo por los peregrinos para ir al templo y pasaban por allí. La cual cosa, ya os podéis imaginar la gracia que les ha hecho a los palestinos. Pues bien, mirad qué nos cuentan aquí, porque además es un dato arqueológico interesante, ¿eh? Un grupo de importantes invitados de Estados Unidos, incluido el embajador en Israel, desataron la polémica al participar en la inauguración del sitio arqueológico del antiguo Camino de los Peregrinos en Jerusalén Este. Próxima a la explanada de las mezquitas, como no, la ruta subterránea descubierta en 2004 conecta la piscina o estanque de Siloé, que todos lo recordamos en episodios bíblicos, donde los peregrinos judíos se purificaban antes de ascender al templo con el muro de las lamentaciones. En la ceremonia también estuvo presente el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Durante la ceremonia de inauguración, el embajador estadounidense David Friedman partió un trozo de pared con un martillo en un gesto simbólico criticado ferozmente por las autoridades palestinas, que consideran el gesto como un reconocimiento por parte de Washington de la soberanía israelí de la ciudad vieja jerosolimetana. El túnel se encuentra bajo el barrio de Silván. Y ahí tenéis la instantánea, dando martillazos para derribar ese muro y dar acceso a toda esa vía, a esa ruta. Una vez más, ¿todo para qué? Todo para que confluya en el lugar de donde tiene que ir el tercer templo de Jerusalén. En fin, si aún no vemos cómo todo se está preparando, pues nosotros vamos a terminar con una cita de Ellen White, extraída de primeros escritos. Son los primeros escritos que ella hizo, como dice el título, sus primeras visiones, pero donde dice cosas también muy interesantes y que, creedme, es un libro de los que no tiene desperdicio, porque da una serie de explicaciones tremendas a muchas cosas que tantísima gente no tiene ni idea, incluso muchos adventistas.
Fijaos lo que llega a escribir en Conmoción de las potestades del cielo. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Ve que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Y diréis, bueno, pero esto es evidente, ¿no? Muchas personas no tenían este concepto nada claro, ni aún ahora, ¿eh? Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesús. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Fijaos el panorama de lo que va a acontecer, ¿eh? En el momento de la segunda venida de Jesús, cuando se oiga la voz de Dios, y que anunciará el día y la hora, tenerlo presente. Es allí cuando anuncia Dios día y hora. El otro ya lo sabemos, 6.000 años de historia terminan desde la entrada del pecado en 2031. Sabemos que vuelven la fiesta de tabernáculos en otoño en el hemisferio norte, pero no sabemos día y hora. Allí es cuando el Señor dirá día y hora. ¿Y qué sucede? Ya lo veis, todo conmocionado en los cielos, ¿eh? Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Fijaos lo que estaba escribiendo ella, 16 de diciembre de 1848, y estaba describiendo la conmoción de las potestades del cielo, las de la tierra, pero ¿cómo? Las de la tierra eran la de las airadas naciones en Europa. ¿Y qué sucedió? Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué terminará sucediendo en la Tercera Guerra Mundial? Implicación también ¿de qué? De los países europeos. Que aún habrá más cosas, por supuesto. Lo estamos viendo en esa guerra por partes en Oriente Medio, que ya el Papa está diciendo quiénes participan de todo eso, quién han enviado militares, armamentos, quién participa en presupuesto de todo ello. Las naciones europeas también, no solo Estados Unidos, ¿eh? Y ella, en 1848, ya estaba diciendo todas estas cosas. Fijaos que habla de Orión. Nosotros estuvimos dedicando temas al regreso de Cristo, por dónde va a ser. En Puertas Dimensionales lo estuvimos tratando de Orión, y son temas que si no los habéis visto, vale la pena que los veáis, porque os vais a quedar impresionados de todo lo que Dios ha revelado al respecto. Por Orión, por esa constelación, vendrá nuestro Señor a buscarnos. Y cuando venga, un tiempo antes va a acontecer lo que aquí nos dice, conmoción de las potestades del cielo, el sol, la luna, las estrellas, todo desquiciado, cuando se oirá la voz de Dios. ¿Y todo esto cuándo se va a producir? Después de todo el listado que aparece aquí, que es lo que nos hablan los evangelios. Y todo ya está aconteciendo, lo estamos viendo cómo se va cumpliendo. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Pues sencillamente que el fin está cerca. ¿Y qué debemos hacer? Pues prepararnos, acercándonos a Dios de corazón, dejándonos de preconceptos, predoctrinas que tengamos en nuestra cabeza o ideas que nos circulan, y yendo a la verdad de la palabra de Dios, indagando cuál es la verdad que hay en la Biblia, y sabiéndola y conociéndola a fondo,
No os preocupéis, porque nadie os podrá tumbar si estáis con Dios en oración, sabiendo la verdad. Esa verdad os hará libres, libres de todo lo que espera en estos últimos acontecimientos a este mundo, donde el ecumenismo va a hacer el todo para que todo el mundo caiga en el gran engaño, incluso ateos. Por eso nosotros debemos decir la verdad, dar el mensaje final, el del cuarto ángel, porque esto se acaba. Y no lo hacemos para fastidiar a nadie, ni ir contra nadie, lo que queremos es la salvación de la gente. No hemos de odiar a nadie, hemos de dar la verdad al mundo, para que la gente despierte y salga de Babilonia, y se una al pueblo de Dios. Y ya va siendo hora que reaccionemos. Aquí os presento la nueva web del Gran Engaño. Todos podéis entrar en ella. Tenéis que escribir esto, tal como lo veis aquí en amarillo, elgranengaño.com, solo esto. Vais a ir donde encontraréis esta portada con todo el listado de conferencias puestas en orden, donde veis que hay otras pestañas que podéis clicar en ellas. Y muchas personas no lo saben, pero hay escuelas sabáticas que son clases que da gusto oírlas, donde vais a ver cómo se debaten temas bíblicos, pero con una profundidad que en otras partes no vais a encontrar, os lo aseguro, no las vais a encontrar. Hay los estudios bíblicos que todas aquellas personas que quieren profundizar en la verdad los pueden encontrar por escrito, pero también presentados en vídeo. Hace tiempo que los realicé para que cualquier persona que quiera conocer y finalmente decidir entregar su vida a Dios, los haga, uno a uno, uno tras otro, consecutivamente. Y después, si quieren, pueden ser bautizados. Y hay otras cosas más que podéis encontrar, donde habla de otras conferencias, hay otras predicaciones también, que no son solo mías, sino son hermanos de nuestro grupo, y que vale la pena, porque son de una gran profundidad. Desde luego, yo os aseguro, lo que aquí vais a encontrar, no os lo van a suministrar en ninguna iglesia, pero allí encontraréis la verdad. Y me dirijo especialmente a todas estas personas que están suscritas a nuestro canal de YouTube, el canal Víctor Sant Vicenç. Allí, todas ellas, podéis entrar aquí. ¿Y por qué os digo esto? Sabéis que las normativas cada vez aprietan más y precisamente hoy he recibido el mensaje de una persona que sube una serie de vídeos con alguna cosa muy parecida a lo que hemos presentado nosotros. Y sabéis, ya le han retirado los vídeos, porque dicen que incitan al odio y a violencia y no sé qué más. Bueno, yo no los he oído todos, oí uno por partes y no me pareció que incitaba a eso, pero las normativas van cada vez más encasilladas a que el mensaje no se pueda dar. A nosotros, gracias a Dios, de momento nos califican como apto para todos los públicos, incluso en horario laboral, ¿eh? Sí, sí, así consta en YouTube. Esperemos que esto siga así, que Dios nos siga ayudando para poder dar el mensaje, porque no estamos dando ningún mensaje de odio ni violencia para nada, sino para que la gente se acerque a Dios y pueda ser salva. ¿No hemos de amar a nuestros enemigos? Pues claro que hemos de hacerlo. Por tanto, no pueden calificarnos de eso. Pero el mensaje es claro, es el mensaje bíblico, guste o no guste. Pero buscamos la salvación de la gente porque esto, como os digo siempre, se acaba. Y más si uno se muere antes de que Cristo vuelva. Entonces sí que se acaba pronto, ¿eh? A todos los suscritos en el canal, que ahora son 70.200 y pico de personas en estos momentos, muchos no reciben comunicación nuestra, porque cuando entran en YouTube no le dan a una campanita al lado de donde pone suscribirse, y así no reciben cuando hacemos directos ni todo lo que estamos subiendo nuevo. Dadle a esa campanita. Pero además, suscribíos, por favor, os lo digo a todos, porque es imposible daros un mensaje a todos los 70.000 y pico de inscritos. Entrad y suscribíos a la página del Gran Engaño, porque aquí, aunque corten otras cosas, estará todo subido. Y si no se termina siendo en YouTube, será en otro medio. Pero allí podréis seguir viéndolo todo. Por tanto, preveyendo, hacedlo. Seguro que vais a sacar mucho más beneficio espiritual de todo ello. Una vez más, aquí tenéis los grupos de contacto que aún no se han incorporado en esta web, por eso os lo muestro aquí.
Mirad si estáis en alguna parte de España y aquí hay algún grupo cercano a vosotros para que podáis contactar con ellos, recibir estudios bíblicos, ser bautizados, congregarse, en definitiva, los sábados. Y también, si sois de otros países, pues detened la imagen y mirad a ver si hay algún grupo cercano a vosotros. Por tanto, esto es lo que allí en breve podréis encontrar también en la web. Estaba en la antigua web, pero ya sabéis que nos la hackearon. Y como hemos tenido ataques continuos, hemos debido hacer esta. Una vez más, que el Señor os bendiga. Pronto tendremos nuevos temas, y dentro de pocos meses, si Dios quiere, aún más. Preparaos porque pronto vamos a mostrar, si Dios quiere también, un vídeo que, si todo va bien, vamos a presentar en Valencia, el lugar donde aún podemos emitir por televisión. Y es un tema que desde luego ha venido dado por una serie de circunstancias que he ido preparando con tiempo y ahora vamos a confeccionarlo para poderlo presentar allí si es posible, si Dios quiere. Satanás sabe el año del retorno de Cristo. ¡Uy, qué salvajada dices! Que del día y la hora nadie sabe, no lo sabe ni Jesús ni los ángeles. Pues ese va a ser el segundo tema que si Dios quiere vamos a presentar en Miami. ¿Es verdad que no lo sabe ni Jesús ni los ángeles? ¿Eso es lo que dice ese versículo? Pues de todo eso vamos a tratar y vamos a mostrar qué decían también los pioneros adventistas al respecto. Y os vais a quedar helados, y especialmente me dirijo a los adventistas, helados cuando veáis todo lo que hay allí, que aún no hemos llegado a exponer. Pero desde luego el que siga diciendo que de día a hora nadie sabe y tal y cual, que se lo haga mirar después. Una vez más, abramos los ojos y aceptemos la verdad. Maranata, el Señor vuelve 2031. De aquí os doy las gracias a todas las personas que nos ayudáis, también económicamente, para poder seguir haciendo esto. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.